¿Cuándo empezaste con los Anto, instrumentos? ¿cómo andás? Hola, ¿me escuchan? Sí, a ver, fíjate si puedes compartir pantalla. ¿Cómo hago esto? Ay, ¿cómo lo hacen los chicos? A ver. ¿Viste que abajo dice Share Screen? Sí. A ver, fíjate, entra ahí. A ver. Parece que ahí está arrancando. Jarita. Jarita. Para que no. A ver si lo abro desde el coso. No, porque no se me abrió todavía. Ah, bueno, ahí está, me parece. Está medio tildado. ¿Lo puedo abrir desde el PowerPoint o tengo que abrirlo sí o sí de Google? Pon el PowerPoint, toda tu pantalla la estamos viendo. Ah, Estamos viendo ahí que estás en el Drive. Lo está cargando. no, sí, por eso ahí lo cerré. ¿Qué computadora? No voy a mostrar a mis gatos, la verdad, esta es una clase seria. ¿Ahí se ve? No todavía. No se ve todavía. A ver. A ver, ahí va queriendo, me parece. Está como A ver. tildada. Ay, cerré todo, qué pelotudo. A ver. Perdón, nunca hice esto. ¿Por qué no se ve el PowerPoint? Ah, acá. A ver, por favor. Ahí estamos. Ahí está. Espérame que voy a Sí, prender ahora el sí. aire porque tengo calor. Bueno, cuando quieran. Arranca cuando quieran, To. ¿Qué dice Luciano? Está Bueno. hablando con los pacientes. Está hablando con los pacientes, no, malísimo. Tienen que llamar a todos Ay, los no. pacientes. Bueno, arrancando. Cerrarle la puerta. Bueno, vamos a dar una clase de pancreatitis. Esto más que nada es un resumen del capítulo del libro del Obesio y algunas otras cosas que saqué de otro libro más resumido. Como primera medida, la pancreatitis se define a grande modo como una pancreatitis aguda y una crónica. En esta clase vamos a hablar más que nada de lo que es la pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda es cualquier episodio con características clínicas de inflamación aguda del parénquima pancreático. Son cuadros clínicos variables que van desde las formas más graves, colapsantes, con shock, hasta las silenciosas que se diagnostican por un pseudoquiste pancreático, un derrame pleural, que son complicaciones de pancreatitis aguda, o se diagnostican cuando ya evolucionaron a la cronicidad, la cual se define como una inflamación continua e irreversible de la glándula, asociada más que nada a la pérdida progresiva de la función pancreática. Otra clasificación, esto es más que nada de pancreatitis aguda, se clasifica según la gravedad, en aguda leve, moderada o grave, según la etiología, más que nada la más importante, litiásica, alcohólica, más infrecuente, autoinmune, post-ERCP, por drogas,
como la acetioprina, los diuréticos tiacídicos, la furosemida, las sulfas, los inhibidores de la COX-2, los bloqueantes cálcicos o los inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol. Fíjense que son todas drogas bastante corrientes y comunes que usa prácticamente todo el mundo. La pancreatitis hipertrigliceridémica postraumática en un trauma cerrado de abdomen y causas que se agrupan como tumores de la ampolla de Vater, hipertensión del esfínter de Oddi, cuerpos extraños, hipotermia, una SID. Y también tenemos una clasificación clínico-anatómica que se divide en intersticial edematosa y necrotizante. La primera clasificación que tiene que quedar en claro, y es la más importante, es según la gravedad, porque es lo que nosotros vamos a clasificar apenas recibamos al paciente o tengamos la sospecha de una pancreatitis en un paciente, porque esto nos va a determinar el pronóstico y qué tratamiento establecer, y dónde tiene que estar ese paciente, si tiene que estar en el piso, si puede quedarse en la guardia, por ejemplo, para mayor control, o si tiene que ir a terapia intensiva. Bueno, hay un montón de escalas, de scores para clasificar la pancreatitis. Hay algunos que no se están usando hoy en día, como los criterios de Ranson. Este es un score de Marshall modificado, que tampoco se usa mucho, que más que nada es de terapia intensiva, ya que mide la PAFI del paciente, el tocamiento renal y la PAM. Esto más que nada se puede determinar en pacientes en terapia intensiva que están monitorizados. Los criterios pronósticos de Ranson se usaron mucho hasta hace más o menos 10, 15 años, pero tienen la limitación de que solamente nos determina el pronóstico de una pancreatitis al ingreso y a las 48 horas, y además tiene muchos falsos positivos. Tiene un valor predictivo positivo muy, muy alto, o sea, es decir que muy bajo, perdón. Si los criterios te dan altos, me perdí. O sea, no, tiene un valor predictivo negativo alto, es decir, si los criterios te dan bajos, es casi imposible que la pancreatitis tome una forma grave, pero no significa que un criterio alto determine una pancreatitis grave. En el ingreso, más que nada, tenemos que ver la edad del paciente. Los mayores de 55 años tienen mayor riesgo, la leucocitosis, la glicemia, la GOT y la LDH. Dentro de las primeras 48 horas tenemos la caída del hematocrito mayor a 10 puntos como un factor de riesgo, el BUN, que es más que nada la urea que lo utilizan en otros países, el calcio menor a 8, que nos determina principalmente la hipoalbuminemia que está presentando el paciente, la hipoxemia, menor a 60, los pacientes con pancreatitis también desarrollan hipoxemias asintomáticas como los pacientes con COVID, un déficit de base mayor a -4, es decir, una acidosis metabólica importante, y un secuestro de volumen mayor a 6 litros, es decir, nosotros ingresamos líquidos y el paciente no elimina la cantidad deseada. Estos criterios también se modificaron y se agruparon en lo que son los criterios de Glasgow, que son bastante parecidos, pero no se miden también, estos se miden a las 48 horas, y lo que cambia es que también agregan la albúmina como factor de riesgo. Un criterio de Ranson mayor a 3 nos habla de que un paciente puede estar desarrollando una pancreatitis grave. Y los criterios Apache, que son todos estos, que es un montón, esto más que nada lo usa la gente de terapia intensiva, pero es muy importante, a veces cuando no quieren seguir a los pacientes te preguntan si le sacaste el Apache, así que es importante que lo sepamos. Más que nada lo que tiene el Apache es lo mismo que Ranson. Muchos pacientes con un criterio muy alto, muy bajo, no significa que no van a desarrollar una pancreatitis grave, pero un Apache mayor a 7 nos está hablando de que un paciente que está desarrollando una pancreatitis grave. Además de todas las medidas que nosotros tenemos que instaurar al principio, estos pacientes son candidatos a realizar tomografías al ingreso o a las 48 horas, porque no todas las pancreatitis hay que realizar sí o sí las tomografías. ¿Estoy yendo muy rápido? No, bien. ¿No? Bien. No, perfecto. Óptimo. Bueno, después, más que nada, para determinar la etiología, para ver el tratamiento de la pancreatitis, tenemos la pancreatitis litiásica es la responsable del 80% de las causas de pancreatitis. Tenga o no vesícula el paciente, acuérdense que toda la vía biliar puede desarrollar cálculos. El factor más importante es el tamaño de la litiasis,
que ya que los pacientes portadores de al menos un cálculo de menos de 5 milímetros, es decir, un cálculo pequeño que no muchas veces se ve ni siquiera en una resonancia, tienen un riesgo 4 veces mayor de presentar un episodio de pancreatitis aguda. La pancreatitis hipertrigliceridémica, que nosotros también hemos visto bastantes, es responsable del 20% de las pancreatitis agudas, se asocia con un nivel de triglicéridos mayor a 1000, y por lo general son los pacientes jóvenes y que están asociados a diabetes, obesidad, consumo de alcohol, más que nada. La pancreatitis alcohólica, que no escribí nada acá, también es una causa importante, está siempre, por lo general, asociada a lo que es litiásica o hipertrigliceridémica, a veces no. También son pacientes entre 30 y 50 años que desarrollan pancreatitis luego de consumo de más de 4 años de abuso de alcohol. No es como una hepatitis aguda, es decir, no frente a un consumo mayor una vez van a desarrollar pancreatitis, sino que es un consumo prolongado y en el tiempo. Las pancreatitis infecciosas, que son más infrecuentes, creo que no vi ninguna hasta ahora, el HIV, citomegalo, herpes simples, hepatitis B, los virus Coxsackie, las micobacterias, enterobacterias como Yersinia, Campylobacter, Salmonella y la Leptospira. Y la pancreatitis autoinmune, que tuvimos un chico de 20 años con lupus que tuvo una pancreatitis autoinmune, la cual se define como una masa inflamatoria del páncreas, que es difícil de diferenciar de un proceso maligno. El diagnóstico se puede sospechar por resonancia, estudios histológicos y análisis séricos como el aumento de la IgG4. Bueno, y la clasificación, por último, clínico-anatómica. La pancreatitis intersticial edematosa, esto más que nada se diagnostica por tomografía. El páncreas se encuentra tumefacto, turgente, tiene cierta cantidad de líquido peripancreático y tiende a recidivar varias veces. Por lo general no progresa hacia formas graves y cura sin dejar secuelas la mayoría de las veces. La pancreatitis necrotizante, que es alrededor del 5 al 10%, la mayoría de las que hemos visto nosotros, desarrolla necrosis del parénquima pancreático, tejido peripancreático o los dos. Además de la necrosis de la glándula, además se observa necrosis de la glándula, originadas por la acción de las enzimas lipolíticas y proteolíticas. La necrosis grasa es signo de pancreatitis necrotizante. Esta se presenta bajo formas de pequeñas placas opacas sobreelevadas que están dispersas por toda la cavidad peritoneal, y los focos de necrosis pueden evolucionar hacia la resolución, dejando una cicatriz que puede o no sobreinfectarse. Los jugos pancreáticos, además, y los restos necróticos pueden organizarse y generar un pseudoquiste, el cual puede estar localizado intrapáncreas, peripancreático o extra del páncreas, o sea, fuera de lo que es la glándula. También existen unas formas necrohemorrágicas que presentan como base fisiopatológica una agresión vascular intensa, es decir, por lo general las enzimas destruyen un vaso sanguíneo importante. Es una pancreatitis brusca que produce rápidamente necrosis y con frecuencia lleva a la muerte en el 90% de los casos. También es muy grave. Esto es una tomografía, un corte de tomografía en el cual vemos un páncreas normal. Esto es un páncreas normal, que no tiene ninguna alteración, no tiene pancreatitis ni nada. Esto más que nada lo puse para ver después cómo se diferencia con la pancreatitis, ¿sí? Acá se ve la glándula bien, pequeña, no hay ralefacción de la grasa peripancreática, ni nada. Esto es un paciente que tenemos internado, me parece que es Vera Rodrigo, es un paciente que tiene una pancreatitis edematosa, en duda, esto lo digo con los chicos de cirugía, parece una edematosa, pero no descartan que no vaya a ser formaciones necróticas. Fíjense que el páncreas está francamente aumentado de tamaño, que hay ralefacción de la grasa peripancreática, pero no se ven signos de necrosis. Esto es todo con contraste portal, y no se ve que no realzan partes del páncreas, sino que todo realza de manera homogénea. Esta es una pancreatitis, esta es la Correa, es una pancreatitis necrotizante. Esto es el principio de cuando empezó a tener la primera tomografía que se le hizo a la paciente. Perdí el cursor. Perdón, ahí está. Acá se observa necrosis, esto es el cuello en realidad del páncreas, y acá se observa la necrosis intrapancreática que tiene esta paciente. ¿Sí? Esto es al inicio de la pancreatitis, esta paciente ya presentaba una pancreatitis grave, por eso fue directamente a terapia intensiva. Y esto es un paciente que presenta una necrosis básicamente de toda la glándula. Fíjense que realzan pocos focos de la glándula está aumentada de tamaño, hay líquido libre, peripancreático y
y hay necrosis todo dentro del páncreas. Este es Martín, es un paciente que tuvimos, que los chicos R1 no lo conocen, pero que nosotros sí bastante. Y esto es una pancreatitis, es el mismo paciente, es Martini, esta tomografía es de hace 3 meses, es un paciente que estuvo casi 6 meses internado por la pancreatitis, fue muy grave. Esta es el páncreas suyo ahora, es un paciente que ahora ya tiene un páncreas normal, por así decirlo, ya se recuperó de la pancreatitis, pero fíjense cómo quedó la glándula, o sea, nada que ver a la primera imagen que yo les mostré. Bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico de la pancreatitis? Más que nada tenemos 3 cosas a tener en cuenta: el cuadro clínico, la actividad sérica de las enzimas pancreáticas y los resultados de las pruebas de imágenes que estén o no compatibles con el cuadro. 2 de 3 nos hacen diagnóstico de pancreatitis. El cuadro clínico es un cuadro típico de dolor epigástrico brusco que se irradia a los dorsos en hemicinturón, está asociado a vómito, febrícula, taquicardia. A veces cuando son graves los pacientes ya presentan hipotensión al ingreso. Son pacientes que vienen con muchísimo dolor abdominal. Es lo que más se ve al aspecto del paciente. Se ve pálido, tiene un aspecto de enfermo importante. La actividad sérica de las enzimas pancreáticas, la amilasa, que es la que solicitamos prácticamente siempre, aumenta más de 3 veces su valor normal, pero hay que recordar que la amilasa vuelve a la normalidad entre las 48 y 72 horas posterior al inicio del cuadro. Hay muchos pacientes que no vienen enseguida y que vienen después de 3 o 4 días que ya básicamente no pueden más del dolor. Estos pacientes la amilasa tiende a disminuir en eso a las 48 o 72 horas, por lo que no sirve como seguimiento de la pancreatitis, ni tampoco para hacer el diagnóstico después de 3 o 4 días. Además, no es específica del páncreas, si bien la clínica y las imágenes la acompañan, está aumentada en muchas otras patologías, y en el 40% de las pancreatitis alcohólicas y en las hipertrigliceridémicas, la amilasa está normal. La más específica es la lipasa, que es de mayor sensibilidad debido a que no existe otro órgano en el cuerpo que secrete lipasa. Puede perdurar hasta 14 días después del inicio de los síntomas, pero primero que no lo tenemos rápido y es una prueba muy cara que no se realiza en todos los pacientes. Y después los resultados de las pruebas de imágenes compatibles con el cuadro. Dentro de las pruebas de laboratorio, más que nada lo que tenemos que tener en cuenta para ver el curso de la pancreatitis es el hemograma. Primero que nada, un hematocrito mayor a 47 nos habla de una hemoconcentración, un paciente que está francamente deshidratado. Es un criterio que nos puede alertar sobre el inicio de una pancreatitis grave. La bilirrubina nunca está mayor a 10, está entre 10 y 4 más o menos, no es un factor predictor de pancreatitis grave. El calcio, la presencia de hipocalcemia es signo predictor de gravedad porque refleja la hipoalbuminemia, y cuando existe hipercalcemia debe descartarse que la pancreatitis sea secundaria a un hiperparatiroidismo. La glicemia, son pacientes que por lo general son diabéticos o tienen trastornos en el metabolismo de la glucosa, por lo que existe hiperglicemia y glucosuria por inhibición de la actividad de los islotes de Langerhans. Son pacientes que necesitan un estricto control y que por lo general se manejan con bomba de insulina. La urea y la creatinina suelen estar alterados. La creatinina al inicio de la pancreatitis, muchísimas veces, casi en todos los pacientes que hemos tenido, muestra un ascenso. Esto es más que nada por la generación del tercer espacio, que disminuye la volemia a los riñones y además la deshidratación que presentan estos pacientes. Los marcadores de necrosis, la PCR y la interleuquina 6. La interleuquina 6 se usa más que nada en terapia intensiva, nosotros no la utilizamos. La PCR está aumentada en la mayoría de los casos, no siempre significa que son pacientes que estén cursando un proceso infeccioso. Y la procalcitonina, la elevación más allá de las 72 horas, es un buen factor predictor de necrosis pancreática infectada, lo cual es muy importante porque son pacientes que tenemos que tratar con antibióticos. ¿Cómo determinamos el origen litiásico de una pancreatitis al ingreso? Una FAL mayor a 300, una TGO mayor a 100, la amilasa mayor a 4000. Esto es medio... Yo lo vi así en los libros, pero la verdad que muy pocas veces vimos amilasas tan altas. Una edad mayor a 50 años y el sexo femenino, que son los pacientes que tienen mayor incidencia de colecistitis y de litiasis vesicular.
Los estudios por imágenes, lo primero que hay que solicitar a estos pacientes, desde lo más básico, es una radiografía de tórax, porque está muy asociado a lo que es el derrame pleural o las atelectasias. Fíjense que la mayoría de nuestros pacientes con pancreatitis tienen derrame pleural a predominio izquierdo, además tienen sobreelevación del diafragma, y la dupla entre RX de tórax y RX de abdomen de frente nos sirven para hacer diagnóstico diferencial, como por ejemplo con un abdomen agudo perforativo. La ecografía abdominal la nombran mucho, la verdad que siempre las ecografías no son un buen método en nuestro lugar, pero es el método inicial en el paciente con sospecha de pancreatitis litiásica porque es el que mejor observa la vía biliar sin someter al paciente a un resonador. La tomografía de abdomen es el gol estándar, es la que nos permite hacer la clasificación anatomopatológica, nos permite descartar si hay pseudoquistes, si hay necrosis y si hay infección de la glándula pancreática. Se debe realizar inicialmente a los pacientes con pancreatitis grave, no a todos los pacientes. Un paciente con una score Apache mayor a 8, un Ranson mayor a 3, pacientes que no mejoran dentro de las primeras 72 horas, y además se debe realizar una tomografía de control entre los 4 y los 7 días en estos pacientes que tienen pancreatitis grave. La resonancia de abdomen detecta la necrosis sin la necesidad de administrar el contraste iodado en pacientes que son alérgicos, por ejemplo, y permite la colangioresonancia determinar bien el estudio de la vía biliar y la presencia de litiasis de hasta 3 milímetros de diámetro, o sea, las más pequeñas son las que puede detectar. La IRCP el rol principal es la identificación y la confirmación y el tratamiento. Cuando hay pancreatitis graves, litiásicas, en pacientes que están teniendo signos de shock, la IRCP se debe realizar dentro de las 72 horas para poder liberar el árbol biliar y extraer el cálculo, hacer la esfinterotomía para mejorar la pancreatitis. Es el tratamiento de elección en estas pancreatitis agudas litiásicas muy graves. Esto es una foto de un librito que tengo, que lo hice lo más o menos posible. Es un resumen de todo lo que vengo hablando. Cuando tenemos una sospecha de pancreatitis, pedimos al laboratorio, vemos el cuadro clínico, el aumento de la amilasa, en sangre y también en orina se puede pedir. Solicitamos la ecografía abdominal, la radiografía abdominal, la radiografía de tórax y un electrocardiograma. Es importante esto porque los pacientes que tienen pancreatitis por lo general tienen factores de riesgo cardiovascular y uno de los diagnósticos diferenciales es el infarto agudo de miocardio, entonces siempre hay que hacer el electrocardiograma. Esto determina que según la ecografía, si el páncreas no se observa en niveles hidroaéreos intestinales, puede ser una pancreatitis posible. Si tenemos niveles hidroaéreos, pero el páncreas se ve bien, si hay necrosis o se ve edematizada la glándula, cosa que no pasa mucho en la ecografía, eso determina una pancreatitis segura. Cuando tenemos una posible pancreatitis, lo que se puede hacer es valorar la lipasa y realizar la tomografía si estamos frente a una pancreatitis que presumimos que sea grave. Si la lipasa está aumentada, la tomografía es compatible con pancreatitis, es una pancreatitis seguro. Si no, si eso es negativo, el páncreas es normal y hay que buscar otros diagnósticos que ya vamos a ver. Cuando tenemos una pancreatitis tenemos que ver lo que decía antes, si es grave o leve o moderada. Si no tiene complicaciones locales y no hay falla orgánica, es una pancreatitis leve. Si es por litiasis biliar, lo que hay que hacer es la colecistectomía. Dentro de las primeras 72 horas hay que hacer la colecistectomía de estos pacientes. Hemos tenido algunos pacientes que el tratamiento es sacar la vesícula, básicamente. Si hay complicaciones locales o una falla orgánica transitoria, es una pancreatitis moderada. Hay que sospechar si hay una sobreinfección en las áreas necróticas y con eso hacer antibiótico terapia empírica, o en realidad hay que hacer la punción aspiración porque el antibiótico solo no va a llegar nunca a la necrosis y a la infección que se produce alrededor. Y si hay una falla orgánica en menor a 48 horas, es una pancreatitis grave. Si es litiásica, la IRCP, lo que decía antes, y si hay una sospecha de sobreinfección, empezar con antibióticos empíricos y planificar la punción aspiración. Dentro de los diagnósticos diferenciales de la pancreatitis, fíjense que tenemos causas bastante graves, la perforación de úlcera gástrica o duodenal, la perforación intestinal, las apendicitis aguda, que eso no es tan grave, pero obviamente sin el tratamiento quirúrgico el paciente se termina muriendo también,
una isquemia intestinal aguda, un aneurisma de aorta disecante, un embarazo ectópico roto en una mujer joven, en edad fértil, y un IAM de cara inferior. Por eso hay que realizar el electrocardiograma. Dentro de las complicaciones de la pancreatitis, el lobo las divide en una fase precoz y una fase tardía. En la fase precoz, que son las primeras 48 horas, las complicaciones son el shock hipovolémico, no por pérdidas, o sea, no por sangrado, sino por deshidratación. ¿Quién me rayó eso? La pancreatitis e insuficiencia respiratoria por las atelectasias y por el derrame pleural que puede producir, o por el síndrome de distrés respiratorio. Pancreatitis e insuficiencia renal aguda, pancreatitis y encefalopatía pancreática. Esto no se sabe bien cómo se produce, pero más que nada es como un paciente con una cirrosis que desarrolla una encefalopatía. ¿Quién me está haciendo las cosas esto, chicos? Ay, me da miedo, Anto, ¿qué onda? No sé nadie, vos sola, es tu computadora. No, pero yo no soy, ese coso, esa motura. No, no podemos hacer nada. Claro, no se puede hacer nada, porque vos compartís Es tu la compu. pantalla, digamos. Nosotros no. No, sí, Chicos, se yo puede, no soy se el que hago pueden esto. ver opciones. Ay, no, A ver, por Dios. pasá, opciones pasá. arriba. Ay, pasa la próxima, me da miedo, Anto. No, a mí también. Me voy de la Bueno. clase. Ay, chicos. Espérenme que quiero terminar. Las complicaciones metabólicas, las infecciones. La verdad que si alguno de ustedes no lo hagan, por favor, porque me mereen la clase, no sean hijos de puta. No, vos está en serio, Anto. Ahí va a poner quién es. Yo soy casi, me parece, ¿eh? Ay, no, cállate, Nahuel. Bueno, qué sé yo. Dale. Las infecciones, Bueno. la bacteriemia y las neumonías son las infecciones más frecuentes asociadas a la pancreatitis, y la hipertensión intraabdominal con el síndrome compartimental. Dentro de la fase tardía, las complicaciones más que nada tenemos que descartar la infección de las necrosis pancreáticas, los quistes. Ay, ¿qué? Ay, ¿quiénes son? ¿Quién es, boluda? Chicos, ¿quién está haciendo esto? ¿En serio? No, se La fueron verdad que al me parece tacho, una falta de respeto. Ey, posta, Sí. basta. Que No, estoy no. asustada. Chicos, yo no creo que seamos ninguno de nosotros, es una locura. Pero ¿cómo haces esa parte? Yo no sé. No sé. No, no sé. No se puede, Yo no no se puedo puede. tocar nada. Era, Soy el lobo, era un dice. chiste, le hackeé la cuenta. Ay, Viste, yo bueno, sabía que Anto, era motura. ¿Motura, en serio sos vos? Dale, Anto, no escribo más, dale, termina la clase. Te estoy Sos un cargando. boludo. Vamos, sigamos. No se asusten. Bueno, las complicaciones tardías se caracterizan por la presencia de signos sistémicos de inflamación o por la presencia de complicaciones locales. Los signos sistémicos de inflamación son más que nada las infecciones asociadas a catéteres, son pacientes que necesitan colocarse vías centrales, entonces pueden tener infecciones relacionadas a la vía central. La mayoría de los casos tienen sonda vesical porque necesitamos controlar la diuresis, entonces también pueden hacer infecciones relacionadas a la sonda, o la presencia de las complicaciones locales, que son las infecciones de las colecciones. Estas complicaciones solamente ocurren en pacientes con pancreatitis moderadamente severas o severas. Esta clasificación es más que nada también tomográfica, y es para cuando el lobo básicamente ve las tomografías y habla de las colecciones, los pseudoquistes, que es de lo que está hablando, ¿no? Cuando tenemos una pancreatitis menor a 4 semanas, la pancreatitis intersticial edematosa puede hacer colecciones fluidas peripancreáticas, las cuales pueden ser estériles o estar infectadas. La pancreatitis necrotizante forma las colecciones necróticas agudas, que pueden ser parenquimatosas, peripancreáticas, pancreáticas y peripancreáticas, y también todas pueden estar infectadas o ser estériles. Y mayor a 4 semanas, la pancreatitis intersticial edematosa por lo general puede formar pseudoquistes pancreáticos, pero es bastante infrecuente, el cual también se puede infectar. Y las pancreatitis necrotizantes son las necrosis pancreática con pared, cuando vemos en la tomografía bien delimitada la pared de la necrosis, la cual también puede estar o no infectada. Cuando sospechamos que una de necrosis o colección esté infectado, cuando el paciente empieza con fiebre, empeora su estado general, empieza con leucocitosis, PCR altas, o venía mejorando y hace un retroceso en el tratamiento.
Esta es una paciente también nuestra, esta es una colección, esta es una pancreatitis necrotizante. Fíjense que no tiene la pared bien determinada todavía, esto llevaba más o menos 10 días del diagnóstico de pancreatitis, y en esta otra ya llevaba, esta tomografía es de 20 días después de la anterior. Fíjense cómo la colección no solamente que se agrandó, sino que se delimitó bien, está bien delimitada. Esta paciente se fue con 8 catéteres, esta es Vallejos. Una paciente que tuvo una pancreatitis necrotizante bastante importante, que generó muchas colecciones peripancreáticas más que pancreáticas. Bueno, en cuanto al tratamiento de la pancreatitis, nosotros tenemos 2 tipos de tratamientos: el tratamiento conservador y el tratamiento invasivo. El tratamiento conservador, el procedimiento inicial de todo paciente con pancreatitis, es la hidratación de forma intensiva. Siempre tenemos que tener como finalidad una diuresis mayor a 0,5 o 1 mililitro kilo hora, una PAM entre 65 y 85 y una frecuencia cardíaca menor a 120 latidos por minuto, es decir, tratar de evitar o revertir el shock que está generando esta pancreatitis. Corregir trastornos hidroelectrolíticos, principalmente la hipopotasemia, que es muy frecuente en estos pacientes. El manejo del dolor, son pacientes que tienen muchísimo dolor y es muy importante manejar el dolor. El libro de Lovesio decía que no sería lo ideal poner opioides, pero es muy frecuente que nosotros pongamos fentanilo a estos pacientes. Así que bueno, pero bueno, a veces no es muy fácil tratar tampoco el dolor en estos pacientes. La nutrición, súper importante, y los antibióticos indicados cuando hay una necrosis infectada, una colangitis asociada en la pancreatitis litiásica, cuando hay bacteremias o infecciones de catéteres. El tratamiento invasivo, de vuelta, la IRCP con la esfinterotomía, la colecistectomía en pancreatitis leves litiásicas como tratamiento dentro de la internación, si no se realiza posterior a la resolución en las pancreatitis graves. La resección de las necrosis, preferentemente por vías percutáneas, esto lo hacemos casi siempre con nuestra pancreatitis, con el servicio de cirugía percutánea, y la laparotomía descompresiva con cierre abdominal o el abdomen abierto y contenido, que solamente vimos una paciente así, estos pacientes son los que desarrollan una hipertensión intraabdominal tan severa que no se puede drenar como un líquido ascítico, y el tratamiento es la laparotomía descompresiva. Tiene una mortalidad súper alta. Bueno, en cuanto a la nutrición en pancreatitis. Cuando tenemos una pancreatitis aguda leve, con un Ranson hasta 2, hay que hacer un ayuno entre 48 y 72 horas de estos pacientes. El inicio de la vía oral es cuando mejora el laboratorio, ¿no? Con la lipasa normal, la amilasa en descenso, cuando no hay dolor, no hay distensión abdominal y no hay náuseas ni vómitos. Si no hay ninguno de estos síntomas, empezamos con dieta líquida, después se le puede ir agregando dieta normo e hipercalórica, normo e hiperproteica, y siempre hipolipídica, o sea, baja en grasas. Si el paciente tiene náuseas, vómitos, distensión abdominal o persiste con dolor, la indicación es la sonda nasoyeyunal. Si tenemos una pancreatitis aguda grave con un Ranson mayor a 2, un Apache mayor a 8, hay que hacer un ayuno, ¿sí? Porque el dolor, principalmente porque el dolor y todo el proceso inflamatorio genera un hilio paralítico que cualquier cosa que coma lo va a vomitar el paciente. Después del ayuno hay que empezar con nutrición enteral. Siempre que tengamos una presencia de una obstrucción intestinal, una fístula entérica o un hilio paralítico, lo que hay que hacer es la NTP, lo que hacemos con los pacientes. O, si no, lo ideal es la sonda nasoyeyunal. Ayer le pregunté a Lovesio, porque la indicación es sonda nasoyeyunal, es decir, colocar una sonda desde la nariz que vaya hasta el yeyuno, no gástrica, porque el estómago está bastante distendido, entonces no nos va a servir. El paciente va a vomitar todo lo que le pongamos. Pero lo que él me dijo básicamente es que la idea sería que sean todos sonda nasoyeyunal, pero son pacientes que se arrancan las ondas, que siempre están mal colocadas, que es un problema ponerlas, así que básicamente comenzamos con NTP. Se puede ir progresando a vía oral, siempre y cuando mejore los parámetros clínicos del paciente. La nutrición parenteral está indicada en casos de haber limitaciones para el uso de la vía enteral, como la obstrucción intestinal, la intolerancia oral a la intolerancia a la nutrición enteral, una fístula entérica, y cuando el aporte no sea suficiente. Hay que hacer un cálculo correcto de los requerimientos que presenta el paciente, ya que si nosotros le damos más o menos de lo que requiere, se puede estimular la secreción pancreática y eso empeora la pancreatitis.
Bueno, en cuanto a los antibióticos, tenemos que descartar siempre si la necrosis está o no infectada. Frente a una necrosis infectada, podemos sospecharla a partir del 5.º día de la pancreatitis. Si existen elementos a favor de un proceso infeccioso, es necesario establecer esto, si está infectada o no la necrosis. En presencia de lo mismo, hay que hacer tratamiento antibiótico y drenaje de la necrosis si es posible. El antibiótico solo no mejora el cuadro. El esquema antibiótico que se recomienda depende de la bacteriología del lugar en donde se trabaje y más que nada de la sospecha de infecciones. Si es una sospecha de infección a catéter, pensar en estáfilo, agregar vancomicina, o si es una sospecha de una infección por traslocación bacteriana por el hilio paralítico, agregar meropenem o tazonam cubriendo las enterobacterias. Y la necrosis no infectada en pacientes que no tienen evidencia de infección pueden ser manejados sin cirugía. Son pacientes que tienen baja incidencia de morbimortalidad, aún en la etapa de pancreatitis grave. No son pacientes que requieren drenaje de las mismas, solamente cuando el paciente tiene una imposibilidad de retomar la alimentación porque esta necrosis está obstruyendo el aparato digestivo, o cuando duele de manera persistente. Bueno, ahí terminé. No sé si tienen alguna duda, algo que me quieran decir. Muy buen Ando. La verdad que es un tema complicado, es un tema, me parece que es uno de los más complejos y tenemos muchos pacientes. Y, y la verdad que está bien abordado. Obviamente no sé si tienen alguna duda los chicos, pregunten. Yo quiero comentar dos cositas. No sé si hay otro, la otra vez habíamos tenido le dije a ese que busque, había una pancreatitis y le dije que busque qué tipo de pancreatitis era, porque nosotros no hacemos los scores de gravedad y lo tenemos que hacer, vamos a tratar de implementarlo. A partir de esta clase tratemos de implementar los scores de gravedad para ver dónde estamos parados. Y bueno, y de eso él me trajo todos y realmente, bueno, obviamente están los que vos dijiste y también está uno que se llama BISAP. No sé si lo llegaste a ver Sí, o... lo vi, pero lo que decía, para ver eso me busqué un paper de terapia intensiva y lo que decía que todavía no estaba avalado por la Asociación Mundial de Pancreatitis, por eso no lo puse. Claro, hay algunos Eh, estudios como que lo están empezando a usar porque es mucho más sí, corto. Son BISAP, serían como las iniciales de de determinados parámetros, por ejemplo, el boom, la edad, el de Glasgow, si tiene sí. derrame pleural. Bien corto y mucho más sencillo que hacer un Apache 2, que es una locura. Y por No, ahí, sí, bueno, sí. está bueno calcular todos los que podamos. Después, con respecto a lo mío, con respecto al pulmón, el tabaquismo es una causa también de pancreatitis, que por ahí no lo pensamos. Afecta el alcohol, más que nada para pancreatitis crónica, a ver, no para pancreatitis aguda, pero así como el alcohol daña severamente el páncreas y da pancreatitis crónica generalmente, excepto alguna intoxicación aguda, el tabaco también. Incluso es una de las causas de páncreas fibrosado, entonces, bueno, siempre preguntarles. Justo que vos hoy, ayer estuviste de guardia, tuviste también un paciente que tenía una pancreatitis y el gordito, Qué no, gordito. el del dolor abdominal, el que venía con Ah, el sí, dolor, que tenía una la amilasa alta, bueno. hiperamilasemia. Bueno, hiperamilasemia, no pancreatitis, ese. Bueno, Sí, también o sea, le preguntaste por los fármacos, también eso es súper importante. Cuando no tenés litiasis, no toma alcohol, no fuma, no tiene hipertrigliceridemia, bueno, también hay que interrogar siempre por fármacos. Y con respecto, habías dicho lo de que no se dan opiáceos, es porque en su momento yo me acuerdo cuando estudié cirugía en la Facu, que decían que no había que dar nunca opiáceos en la pancreatitis porque aumenta la contracción del esfínter de Oddi. Entonces sí. como que empeoraría el cuadro. Pero después, yo me acuerdo que lo pregunté porque nosotros dábamos fentanilo como loco en el sanatorio y dijeron que no, es muy baja la incidencia, es muy raro y es verdad, no sé si hemos visto alguna vez que empeore con los opiáceos, pero hay que tenerlo en No. cuenta.
Por ahí sí es un dato a tener en cuenta, eso, si a lo mejor lo tenemos con fentanilo, con tramadol o con morfina, bueno, si empeoran el dolor, ojo, no sea también que lo hayamos empeorado, estar atentos a eso. Bueno, Sí, lo que explicaba el libro de Lovesio era más que nada por el hilio que se genera, que puede hacer que persista el hilio, entonces el paciente está con intolerancia, pero la verdad que es muy difícil el manejo del dolor, porque son pacientes que tienen mucho, mucho dolor. Se puede utilizar meperidina, que Sí. no afecta al esfínter de Oddi y es un Exactamente. analgésico potente. Sí, sí, es verdad, exactamente, se puede usar. Ese es mi pollo. Y otra cosa, Anto, me Gracias, encantó la ídolo. de ilusión. Que ay, no, se tiran flores entre estos dos. Ay, chicos, no, paren un poco, son unos tarados. Che, Anto, me encantó la clase, fue buenísima, porque aparte, como decía Caro, es algo que nosotros vemos re frecuentemente y es complejo, es difícil, así que se reentendió, estuvo buenísima. Y con respecto a eso de la nutrición, eso es algo que yo me acuerdo que el año pasado el Lobo lo habló mucho, porque de hecho habíamos tenido una clase también con Cris y bueno, y después en un seminario, no el año pasado, el anteaño, el Lobo dijo esto de la nutrición, que era medio nuevo, de poner nutrición lo antes posible, porque antes Sí, se esperaba mucho más, digamos, los pacientes estaban en ayuno y sin recibir ningún tipo de aporte, mucho más tiempo. Y bueno, no me acordaba bien al cuánto tiempo que vos pusiste ahí, contabas esto de que a las 48, 72 horas y que incluso me acuerdo también que el Lobo y Cris hacían hincapié en que sea enteral la nutrición. Bueno, eso seguro debe ser también para que no se atrofien la vellosidad y todo sí. lo que implica la nutrición enteral. No sé si por ahí aclaró algo más, yo no me acuerdo mucho el motivo por el También, que antes... sí. Ah, sí, decime. No, porque antes las pancreatitis se trataban de manera quirúrgica más rápido. Se hacían las colecistectomías, o sea, la cirugía percutánea, viste que no está tampoco en todos lados. Entonces estos pacientes se trataban más con cirugías, con cirugías más agresivas. Claro. Y bueno, también lo que decía de las vellosidades es importante porque también eso hace que haya traslocación bacteriana y es cual. muchísimo más alta la frecuencia de infecciones en pacientes que tienen están más tiempo en ayuno que en pacientes que están alimentándose. Muchísimo más Claro, alta. tal cual, eso. De hecho, bueno, el Lobo cuando contó eso del trabajo se había hecho, no sé, no recuerdo ahora qué trabajo nos presentó y nos contó, pero tenía que ver con eso, con que se había visto que había muchas más complicaciones en pacientes que no recibían la nutrición rápidamente. Y también es cierto que nosotros hacemos mucho más NTP, digamos, que esto de la sonda nasoyeyunal, que bueno, seguramente tiene un poco que ver con la dificultad que plantea, pero bueno, sí es eso que también lo de Cris y que le pone enzimas pancreáticas, también de eso habló bastante. Sí, nosotros habíamos tenido, yo le había pedido a Javi Crisi que haga una clase de insuficiencia de pancreatitis crónica, que a eso derivó la insuficiencia pancreática exócrina, que eso está bueno, eso es post-pancreatitis, van a ver que los pacientes están con pancreatina, con, digamos, las enzimas digestivas, enzimas pancreáticas porque son pacientes que vienen con diarrea crónica, pérdida de peso, pacientes que están muy mal nutridos, está asociado a lo que queda después de la pancreatitis. Y siempre, Claro. antes la pancreatitis era una patología quirúrgica, saben que los cirujanos ayuno, no les dan de comer, y entonces ahora cambió en este último tiempo todo el tratamiento de la pancreatitis, con la cirugía percutánea antes, como dijo Chechu, es verdad, se operaban todas, andaban mal todos. Ahora siempre Reobesia remarca, el cirujano es el último que tiene que ver una pancreatitis. A ver, si es litiásica, obviamente, bueno, leve, se verá, pero es el último que tiene que tener a cargo una pancreatitis, primero los clínicos, después los percutáneos y por último pensar en una cirugía.
Sí, incluso el otro día hablando con Kimei sobre esta paciente, era Coria, la mujer, yo no sé si estuvo re poquito en el piso, que se le hizo el abdomen abierto y contenido, que se murió en terapia intensiva, una mujer de 50 años que era obesa. Me dijo ella que o sea, que fue la última paciente que lo hicieron y que hoy en día ya no está más indicado hacer la descompresión con la paratomía en estas pacientes que desarrollan esta hipertensión intraabdominal, que no está más no se utiliza más, porque la verdad que tiene una mortalidad altísima y no son pacientes que andan bien. Y lo de los triglicéridos, otra cosa que yo acá me noté mientras vos hablabas, lo de los triglicéridos también, la hipertrigliceridemia da falsas amilasas normales, eso también hay que tener en cuenta, y que la lipasa obviamente al ser la única enzima que genera el páncreas, a diferencia de la amilasa que es generada también por glándula salival, entonces no es tan específica. Sí, y hay algo, perdón, Caro. No, está bien. Eso siempre es algo que por ahí pregunta Lovesio, o lo de las colecciones fluidas peripancreáticas también, dentro de las clasificaciones. Son puntos importantes que tenemos que saber como clínicos en las pancreatitis, ¿no es cierto? Y hay algo que nosotros también, que parece una pavada, pero bueno, ahí cuando nos hacemos el refresh con este tipo de charlas, porque poner esto del calcio corregido y la albúmina, nosotros un montón de veces no lo tenemos muy en cuenta, y como decía Anto hoy, es uno de los, forma parte de uno de los criterios de gravedad, y no le damos mucha bolilla a eso, y tampoco a los triglicéridos. No sé si se dieron cuenta, que por ahí no encontramos valió mucho la aclaración de la ecografía en el Sanatorio Parque, pero aparte de eso, está buenísimo para dar una charla en el sanatorio y decir eso. Pero aparte de eso, nosotros como que, no lo encontramos, y sí va a hacer la colangio. Generalmente en la colangio se encuentra, se hace el ERCP y todo, pero los triglicéridos es una pavada que quizás, de hecho, lo podríamos pedir en el primer laboratorio del paciente, y bueno, muchas veces no lo hacemos mucho. Sí, además que para la pancreatitis, además que eso es para determinar el estado también metabólico del paciente, porque son pacientes obesos, son pacientes que no tienen pancreatitis y nada más, y no significa que tengan 500 de triglicéridos. No desarrollen pancreatitis, pero sí tengan un estado metabólico que después hay que hacer un seguimiento. No son pacientes que terminan en la internación nada más, y que no hay que hacer un seguimiento solamente con cirugía, posterior. Nosotros los mandamos a veces con Javi, pero estos pacientes que tienen hipertrigliceridemia, que tienen obesidad central, hay que mandarlos con los endocrinólogos, hacer un seguimiento posterior, porque si no, recidivan las pancreatitis, además. Tal cual. Lo que me gustó, Anto, ¿sabes qué? Para determinar un poco, lo de las tomografías que pusiste, que las sacaste de los pacientes que hemos tenido, está buenísimo eso, porque lo vemos, son nuestros casos, y me llamó la atención la que pusiste de Correa, la última, la chica que tenemos, que también esa tiene como el estómago ahí con un nivel. Yo creo que va a terminar haciendo una colección retrogástrica, va a terminar requiriendo algún drenaje, porque ella estaba con vómitos, cada tanto está con intolerancia. A veces pasa eso, que hacen colecciones que comprimen. Colección de Coca-Cola va a ser. No me critiquen la Coca-Cola, por favor. Pero creo que, y han tenido que terminar con drenajes percutáneos para descomprimir y que no hagan estos hilios, o estos estómagos en palangana que por ahí hacen. Sí, Vallejos terminó con drenajes más que nada porque tenía una colección que comprimía la primera porción del duodeno, entonces ella vomitaba y no se podía poner ninguna alimentación. Incluso le quisimos poner una sonda nasoyunal y no se pudo porque no pasaba. No pasaba, claro. Sí. Bueno, yo quería que Caro cuente, porque hoy lo encontré al marido de Vallejos, que recién hoy le estaban por hacer la colecistectomía. ¿Por qué están todas juntas ustedes? Ah, no, Parque Clínica, no. Pensé que estabas con Checho. Hoy justo estábamos en el SER y Mayra tiene un paciente con un trasplante de renopáncreas que hizo una pancreatitis por urea. Caro, contalo vos, que vos sos. Ah, sí, bueno, porque yo le pregunté porque nunca no sabía, yo no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Pero para que lo tengamos, porque está bueno también, yo no lo había escuchado nunca y tampoco sabía que podía pasar eso, digamos.
Sí, está muy bueno. La verdad que Doctor House, cuando lo diagnostica, es un paciente, un trasplantado de renopáncreas, que el páncreas trasplantado se pone sobre la vejiga en la cirugía. Entonces queda, digamos, anatómicamente ahí, y cuando el paciente, para que todas las enzimas digestivas, todo lo que son los productos de secreción, vayan, se eliminen por vejiga. Entonces tienen esa conectividad. Cuestión es que cuando el paciente o sea, empieza a tener una vejiga neurogénica porque es diabético o porque tiene una próstata enorme, entonces empieza con una vejiga de lucha, esa vejiga, al estar distendida y no poder eliminar la orina normalmente, empieza a estimular al páncreas y ahí genera una pancreatitis por distensión de la vejiga en sí. Entonces lo que hay que hacer es poner una sonda vesical para descomprimir y ver si se alivia la afectación pancreática. La verdad que nunca la había escuchado y me Ay, pareció pará, que Caro, no entendí, perdón. No en serio tengo que empezar de nuevo. Buenísimo No, este no, show. llegué hasta ¿Qué? que, hasta Mayra, no, mentira, no, hasta que Claro, se o sea, ubica, que drena todo por vejiga y qué. claro, entonces queda el páncreas sobre la vejiga. A ver, algo así es la cirugía, pero sí queda sobre la vejiga porque todos los productos desechos del páncreas o las secreciones se eliminan por vejiga. También puede haber una derivación digestiva, pero lo más habitual es que se haga sobre la vejiga. Cuestión es el páncreas trasplantado. Cuestión es que se pone sobre la vejiga y la vejiga, son pacientes, viste, diabéticos generalmente estos, entonces tienen vejigas neurogénicas, muchos. O los pacientes tienen próstata grande y que tienen esa vejiga de lucha. Entonces esa vejiga distendida hace que estimula el páncreas que está sobre ella y hacen pancreatitis. Y vienen con dolor abdominal y no sabes qué tiene y la amilasa está picada y muchas veces es por esto. Es lo que nos contaba hoy Mayra. Así que el tratamiento es sonda vesical. Perdón. No, el tratamiento es sonda Me vesical. muero, claro, el tratamiento de una pancreatitis con sonda vesical, espectacular, Sí, es la para verdad. hacer un título. Y si no resuelve, hay que hacerle una derivación digestiva, pero una catástrofe, operarlo de nuevo, como trasplantarlo de nuevo, pero bueno, es así. Es lo que nos contó hoy, que me pareció que la verdad que estaba bueno el caso. Genial. Tuvimos Sí, el mucha libro del pancreatitis. lobo decía que las pancreatitis en los trasplantes, tanto hepático, por ejemplo, como trasplante renopáncreas, andan re mal. Sí. Bueno, pero no sé, no sé, le iban a poner una sondita y veremos qué pase, pero está bueno el caso, estuvo bueno el caso ese. Mirá vos, qué loco. Sí, raro. Bueno, muy bien, Anto, te felicito. No sé si alguno de los chicos quiere hacer alguna pregunta. Se la anotamos para el logo mañana. El Bueno, muy lobo se bien. quedó con ganas de escribir una pregunta en el paper. Esteban, ahora culpa tuya voy a renunciar por la vergüenza que me hiciste pasar con todo esto que hiciste, maleducado total. No, es un desubicado. La verdad que conté que era yo porque me dio miedo Caro, que se asustó mucho. Pero boludo, me reasusté. Ay, yo ya me imaginaba el espíritu de la casa de Antonella, boludo. Pero ¿cómo le hackeaste la cuenta? ¿Qué miércoles? Viste que yo Pero Peluche. Le hackeé la cuenta a los dermatólogos, todo. Yo soy un casi hacker. Me enseñó Juan Pablo. No te puedo creer. No, te juro que flashé mal. Pero un chupete en el culo más ubicado, Motura. ¿Qué hace? Perdón, chicos, una jodita era. Ay, ojalá te toque pronto tu clase. Cuando quiera otra. Hago de pancreatitis crónica. Sonó re mal. Más mala que... re enojada, ¿viste? Bueno, chao. Muy bien tu clase, Antonella. Felicitaciones. Muy buena. Chao, chicos. Bien, Anto. Chau. Bueno, chao. Muy buena. Chao. Yo te estoy aplaudiendo en mi casa, me muero. Chao. Qué idiota.